Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, sean muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Juan nació en Bérgamo, Italia, en el año 1881, en una familia numerosa, campesina y piadosa. Siendo muy joven, ingresó en el seminario. Durante la Primera Guerra Mundial, fue capellán en el ámbito de la sanidad. En 1953, Pío XII lo nombró patriarca de Venecia. Fue elegido papa en octubre de 1958, a partir de lo cual puso de manifiesto ante el mundo su sencillez y generosa bondad, su celo por la unidad de los cristianos y la renovación de la vida cristiana. Entre sus publicaciones cabe destacar la encíclica Pacem in Terris y entre sus iniciativas la convocatoria al Concilio Vaticano II, que inauguró el 11 de octubre de 1962. Murió el 3 de junio de 1963. Con estos pensamientos iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía con la presencia del Señor. Pedimos, como siempre, que el Señor perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Y hoy recordamos también a este gran Papa de nuestro siglo pasado, San Juan XXIII. Qué grande. Vamos a pedir también la intercesión por la renovación continua de nuestra Iglesia. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David, según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llegue la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria.
Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús la multitud que se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, de nuevo lo encontramos aquí en este Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 29 al 32, los versículos. A un Jesús que anuncia, antes que nada, el amor de Dios. Pero ciertamente tampoco el Señor se deja llevar por el populismo, ¿verdad? Porque el populismo sería entonces, bueno, muéstranos un signo, estilo protestante, ya poñan de la milagro, pocoñan de pea. Y entonces, claro, ante el populismo, todo el mundo te quiere. Ya enseñan de todo el mundo te quiere, Romerito, ya todo el mundo. No, queridos hermanos, Jesús no es populista, no es aquí todo el mundo te quiere, Jesucito. ¿Por qué? Y porque Jesús es exigente. Jesús en realidad realiza, el milagro tiene razón de ser siempre, como esa demostración de la acción de Dios en nuestra vida, pero ñande, ñañepi anire, ñande ya por irea, lleva peñan de yara o yerurea ñande. Esa es la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros estamos convencidos, cuando escuchamos lo que el Señor nos está pidiendo, entonces es muy fácil, ¿verdad?, de esperar todo, es muy fácil. Entonces simplemente yo estoy esperando y estoy deseando que los otros hagan lo que yo en realidad tendría que hacer. Y es eso lo que le están pidiendo a Jesús, ¿verdad? Porque al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó: esta generación es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Entonces le están pidiendo y le dice: dale, ya puedo, populismo. Entonces yo puedo hacer un populismo, ¿verdad? Y de populismo estamos llenos nosotros, ¿verdad? Y no hace falta hacer demasiado, ni dar demasiado ejemplo de populismo. Cada vez que cota la votación, veo ya faltar la calle cuera, pero pesa ahí, nada populismo. Mira un poco cómo hizo, 4, 5, 10 cuadras, asfaltó. Llevo tata dentro de un medio llevo tata. Y por ambalaña de ciudad, llevo tata lleva con hoy en estos días. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta. Esto no es cristiano. Así como suena.
El Señor nos está diciendo que aquí justamente piden un signo, pero no se les dará otro que el de Jonás. ¿Y cuál fue el signo de Jonás? Y el signo de Jonás fue ese del arrepentimiento. Jonás, hace poco estuvimos leyendo, ¿verdad? En el capítulo 3, ustedes pueden volver a leer. Jonás que va nada más a predicar a su enemigo, a Nínive, la capital del imperio asirio, que había destruido Samaria, y Cuarimba Eve. Ustedes saben que justamente la casa de Jonás queda un poquitito más al norte de Nazaret, ¿verdad? Ahí muy cerca, ¿verdad? Un pueblito. Y bueno, desde ahí entonces Jonás conoce muy bien esa historia que ellos sufrieron con lo del reino del norte. Es decir, que fue arrasada Samaria, desapareció Samaria. El reino del norte desapareció con la invasión justamente de los asirios. Nínive capital. Hangapico shahata hata predica y lluvecuera, esta lluvecuera, pero que venía a convertir que esto aquello. No. Entonces, esa fue la reacción de Jonás. Pero sin embargo, después al final, él va, predica, anuncia. Él estaba esperando, y hasta gozoso casi se sentó a esperar la destrucción de Nínive, su peor enemigo. Pero sin embargo, el Señor le mostró misericordia. Pero, ¿qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron. Dice que desde el rey hasta el último animal, dice que se vistieron de sayal a Oguap, Tanimbuari. Es un signo, es una forma de decirnos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. No se les dará otro que el de Jonás. Ya ikuá ponama ningo shamiro. Denio cristiano hayare ikuana. Landereña pia airon ondiga tumo ailañase. Si no sos honesto, si no sos una persona que vivís el evangelio. Na pepe eres copamanigo. Apego la dicen. Eres copamanigo. Marapicolare y pota otro signo. Hay tantos pasajes, ¿verdad?, de la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento. Lucas mismo también te presentan, ¿se acuerdan? El rico Epulón, famoso, con Lázaro el pobre cuando estaba allá en el cielo. Padre Abraham, envíale ahí por lo menos junto a mis hermanos para que se conviertan. Si un muerto resucita, entonces les va a llamar la atención y se van a convertir. No, ahí ya le tienen a los profetas, tienen la Sagrada Escritura, tienen ahí a los tienen ahí a las monjas, tienen ahí a los movimientos, tiene al cristiano comprometido, tiene a ese que vive a su lado, tiene a su papá, a su mamá, a quien sea. Pero entre los que ñañe enojina peñan de yarabe, entonces iñan de ejina, va esa bañan de yecona. Por lo tanto, no se les dará otro signo, no se les dará otro signo más que el de Jonás. Entonces, opea la llevará. Entonces, no tenemos que ir también esas carpas y esas sectas que dice, venga que yo le vamos a dar el signo. Esto va contra el evangelio, entonces. Va a tener herejía y entonces la venga aquí que el signo. Y atención también que muchas veces nuestros grupos católicos, venga aquí que le vamos a dar el signo, ¿verdad? El signo ya está dado. Y el mayor signo que nosotros sabemos cuál es, la muerte. Pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? En la cruz. Bueno, queridos hermanos, hacia dónde tenemos que caminar. Y así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. Queridos hermanos, pidamos esa gracia, que verdaderamente la pasión, muerte y resurrección de Jesús, su propia encarnación, el hecho de estar en medio de nosotros, su evangelio, peñande yarañe, ñande, ñañamindu ua lleva, cada día ñañamindu uya hoy, ñañajendu peñande yarañe, ñajendu minas allí cuami para los yerurañande, aupea entonces ñañe pues uya güero guata. Que la bendición del Señor entonces llegue a cada uno de nosotros, queridos hermanos, y que en el día de hoy nos comprometamos a vivir auténticamente esta palabra del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia,
para que nunca se desanime ni disipe la vocación de estar al servicio del reino de Dios. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por los consagrados y laicos comprometidos, para que descubran los signos del amor misericordioso de Dios en medio de las realidades actuales de los hombres. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras autoridades del país, que se pongan el esfuerzo y la voluntad de construir una sociedad más humana, solidaria y equitativa. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros enfermos, para que asocien sus dolores a la de Cristo y ofrezcan por la salvación de los hombres. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios Padre de bondad, escucha todas las oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, a tu Hijo Jesucristo, que se entregó por redención de todos los hombres,
para que por él, desde la salida del sol hasta el ocaso, tu nombre sea glorificado en todo el mundo y en todo lugar se ofrezca el único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, querida familia, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupen
circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Renovados por el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús al templo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Simeón, conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso.
Pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy, la palabra de Dios que tomamos desde la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 7. Gracia y paz a ustedes, nos dice San Pablo. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección. Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. Estamos comenzando esta carta tan linda que es el Evangelio de San Pablo. Así se le llama, queridos hermanos. Es un resumen y es un repensamiento de toda la actividad de Pablo. Lleva después de tanto trabajar, después de tanto predicar, casi al final ya de su vida está escribiendo esta carta y se está refiriendo a Jesucristo como el único Salvador, se está refiriendo y diciendo cuál es el evangelio que él está predicando y le está comentando a todos los romanos. Ciertamente que Pablo no agota aquí toda su teología, no habla de todos los temas evidentemente, pero a veces ella caína lleva va y cómo hace esa historia de la salvación. Este es un libro excepcional si nosotros queremos conocer lo que Pablo piensa de Jesucristo y lo que Pablo piensa sobre todo en esta reacción nuestra, es decir, del hombre con respecto a Dios. Y ahí intenta entonces ir leyendo poco a poco. Pablo algunas veces nos vamos de una manera muy mítica ya lleva.
Sin embargo, Pablo, que es un hombre parenético, es decir, un hombre que busca consecuencias reales de acción, la vida del hombre que se compromete, ¿verdad?, con la palabra del Señor, es decir, con las obras, es decir, con el trabajo, con el empeño. Cuando le tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces ya ya es yacana, vaya bañande, ya peñande, yarara pucueri, haciendo el bien a la comunidad, el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.